en Tijuana, en la mañanera, usted afirmaba que no había persecución contra migrantes. Sin embargo, el siguiente día, el sábado, en la Ciudad de México, hubo 2 operativos del Instituto Nacional de Migración, donde pues varios migrantes fueron detenidos y enviados a estados del sur contra su voluntad. ¿Por qué sucedió esto? Y también se está reportando operativos similares en otras entidades. En el fin de semana se habla de 246 migrantes, el propio Instituto de Migración hablaba de un, entre comillas, rescate, pero ¿por qué se les envía al sur? ¿Por qué se les está deteniendo? ¿Qué está sucediendo en ese sentido, presidente? No tengo la información, sinceramente, te comento, pero voy a ver qué sucedió. Nosotros estamos protegiendo a los migrantes, buscando que no se violen sus derechos humanos. Es un asunto complejo, sobre todo porque hay crisis económica, de bienestar social y crisis política también en algunos países de Centroamérica, de América Latina, del Caribe y en el mundo. Y no se quieren atender las causas. Siempre se piensa que se va a resolver el problema con medidas coercitivas, con deportaciones, con muros, militarizando la frontera. Y estamos convenciendo de que se ayude a los pueblos. Nosotros lo estamos haciendo. México está apoyando a países pobres de Centroamérica, estamos apoyando a países del Caribe de manera solidaria, estamos invirtiendo como 80 millones de dólares para apoyar a migrantes de El Salvador, de Guatemala, Honduras, Haití, Cuba, y vamos a seguirlo haciendo. Ahora que voy a Estados Unidos, voy a tratar el tema con el presidente Biden. Quiero seguir insistiendo en que se apruebe un plan de ayuda a los pueblos de América Latina, del Caribe, lo que fue en su tiempo o algo parecido a la Alianza para el Progreso, que puso en marcha el presidente Kennedy. Esto va a ayudar mucho, porque la gente no abandona sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Entonces, si hay empleo, si hay salarios, si hay bienestar en los pueblos, la gente se queda. Lo mismo, si se llega a un arreglo, se va avanzando y lo celebro. En el caso de Venezuela, de quitarles sanciones, porque es notorio cómo a partir de que iniciaron las pláticas, acuerdos con Venezuela, está disminuyendo el número de migrantes. Y hace falta también quitar el bloqueo en Cuba. Entonces, esto va a ayudar mucho. Miren, empezaron a hablar con Venezuela, un diálogo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela,
y ahora van a ver el resultado. ¿Por qué no, Alicia? Presentas la lámina de cómo han bajado los migrantes venezolanos en los últimos tiempos. Y hay que también reconocer que el presidente Biden ha tenido una actitud positiva, porque es el primer presidente que ha hecho dos cosas importantes en materia migratoria. Primero, que está otorgando visas de trabajo y visas humanitarias, como nunca se había hecho en Estados Unidos. Y segundo, es el único presidente que no ha aceptado construir muro. Todos los demás, sean demócratas o republicanos, han hecho sus tramos de muro. El presidente Biden entiende de que eso no resuelve el problema. Ya hay unos gobernadores en Estados Unidos muy antimigrantes que no solo están queriendo construir muros, sino están poniendo alambradas en el río Bravo, alambradas con púas, como es el gobernador de Texas. Y el gobernador, aun cuando no son alambradas, son leyes antimigrantes, el gobernador de Florida, y como están las elecciones allá, andan como compitiendo a ver quién va a tratar más mal a los migrantes. Se les olvida que eso no les ayuda, porque ese señor DeSantis de Florida, que quiere ser candidato del Partido Republicano, no levanta, le falta levadura, y no levanta porque tiene esa política antimigrante. Entonces, a ver si, para que tengamos un ejemplo de cómo sí podemos atemperar el flujo migratorio si se atienden las causas. Gracias, señor presidente. Y tenemos, sí, efectivamente una lámina que les podemos mostrar con mucho gusto. Ustedes pueden ver aquí el panorama migratorio que ha ocurrido entre septiembre y octubre, y vemos una disminución muy importante de venezolanos, ¿verdad? Que en septiembre teníamos alrededor de 60,000 que estaban llegando a la frontera norte, y ahora ya tenemos alrededor de 40,000, perdón. Y luego, por supuesto, ha disminuido también el número de migrantes de Guatemala y de Honduras de manera muy importante. Y, por cierto, quizás las únicas nacionalidades que están volviendo a aumentar un poco es Cuba, Ecuador y Haití. Pero después del encuentro de Palenque que tuvimos en el 22 de octubre, que fue un encuentro importantísimo, donde todos los jefes de Estado de estos países vinieron para ver cómo podíamos articular estrategias para ir a las causas de origen, como bien dice el presidente, y México le va a destinar alrededor de 200 millones de pesos para poder apoyar a estos países. Esa es la idea. Hoy México ya está invirtiendo 80 millones de dólares en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, y sí se ha logrado detener, francamente, el flujo migratorio con los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Eso sería, señor presidente. Pero justo en este sentido, en estas acciones en beneficio de que México está haciendo en beneficio para el apoyo a otras nacionalidades, estos operativos que suceden en nuestro país no son violatorios de derechos humanos, ¿no podrían ser considerados también antimigrantes? A ver, México tiene 52 estaciones migratorias. Entonces, junto con la Secretaría de Gobernación nos hemos ya coordinado
para ver cómo logramos que el Instituto Nacional de Migración y la Cancillería y la Unidad de Población y Migración estamos haciendo una política, una estrategia nacional de migración. Esto que tú mencionas es que muchos de estos migrantes estaban concentrados en la Ciudad de México y han pedido que, ellos mismos han pedido que se les dé paso a poder irse a otras partes del territorio nacional. Entonces, cuando se habla de dispersión, se habla de que se les está llevando a otros lugares donde puedan estar mejor atendidos y no todos concentrados en un solo lugar. Pero se les está llevando al sur, ellos quieren ir al norte. Claro, ahora en el sur, porque ahí es donde está, por ejemplo, las estaciones migratorias de la Comar, para que puedan tramitar también sus solicitudes de refugio. Esas están más en el sur que en el norte. Y la estación, la de la Comar temporal que está en Tláhuac, que se va a cerrar, ¿por qué se toma la decisión de cerrar esa oficina temporal en Tláhuac? No se está cerrando. Ahorita en este momento tenemos una en Tláhuac y otra en el Giordano Bruno, ¿verdad? Entonces lo que se está haciendo es que se divida la atención entre el albergue, que es para migrantes, y Giordano Bruno, que sería para solicitantes de refugio. Es decir, lo que va a pasar en Tláhuac es que Tláhuac ya no va a tramitar solicitudes de refugio, va a simplemente ver cuál es la situación de migración. Y ahí lo que estamos viendo, y señor presidente, estuvimos en Tijuana y vimos que, por ejemplo, en las obras de Otay 2 se requieren trabajadores. Entonces, de hecho, vamos a tratar de hacer este vínculo entre los migrantes, sobre todo haitianos que están en este momento ahí, y la necesidad de mano de obra en Otay 2, por ejemplo, que nos dijeron que necesitan un número importante y vamos a empezar a ayudarles a buscar también empleo en México, que también hace falta mano de obra.